Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. El sol ya se había despedido del horizonte, y las sombras del desierto comenzaban a tragarse el último resplandor. La quietud era palpable, interrumpida solo por el crujir de los pasos sobre la arena caliente. El viento, normalmente cálido y seco durante el día, se había transformado en una brisa helada que cortaba la piel. A lo lejos, las dunas se alineaban como murallas imponentes, pero lo más inquietante era la sensación de que algo los observaba, acechándolos desde las profundidades del desierto. La sensación de que algo, o alguien, los observaba desde las profundidades del desierto se volvía más fuerte con cada paso que daban. Era como si el aire estuviera lleno de una presencia invisible que los seguía, deslizándose entre las dunas, acechando en cada rincón oscuro de la vastedad. Nadie dijo nada al principio, pero los ojos de los 4 viajeros se encontraban constantemente, buscando en los demás una respuesta a la ansiedad creciente que los rodeaba. Marta, la líder del grupo, fue la primera en notarlo. A pesar de la calma aparente, algo no estaba bien. Había escuchado historias de otras personas que habían cruzado este desierto, y muchas de ellas hablaban de sensaciones extrañas, de una fuerza oscura que dominaba la región, pero nunca pensó que llegaría a sentirla tan intensamente. Elías, el más joven del grupo, comenzó a caminar más rápido, casi como si estuviera huyendo de algo. Marta lo observó, pero no dijo nada. En su interior, sentía que algo lo estaba arrastrando, algo que él no podía ver pero que lo invadía sin que pudiera resistirse. ¿Alguna vez había sentido algo así?, susurró Héctor, mirando al cielo estrellado. Las estrellas brillaban con una intensidad inexplicable, como si se estuvieran alineando para presenciar algo inusual. No, respondió Marta, sin apartar la vista del horizonte. Nunca he sentido esto antes. El grupo había partido al amanecer en dirección a un poblado cercano, pero ya habían recorrido más de la mitad del camino. Nadie en el grupo esperaba llegar tan tarde al poblado, pero la atmósfera cambió de una manera sutil pero creciente. El aire comenzó a espesarse y el cielo se tornó en un gris pálido, como si la noche los hubiera alcanzado sin previo aviso. Marta se detuvo y levantó la mano, indicando que el grupo debía parar. Aquí no es normal, dijo, mirando hacia las dunas distantes. Algo no está bien. En ese momento, Elías se adelantó, guiado por una fuerza inexplicable. Marta lo observó con recelo. Elías, espera, gritó, pero él no hizo caso. La figura que había visto a lo lejos parecía moverse más rápido, como si los estuviera llamando. Era una sombra, una forma que se desvanecía y reaparecía entre las dunas, desafiando las leyes de la percepción. Es el demonio del desierto, murmuró Héctor, apenas audible, con un escalofrío recorriéndole la espalda. Marta no podía darle crédito a esas historias antiguas, pero había algo en la actitud de Elías que la inquietaba. El aire se volvía cada vez más denso, como si las sombras del desierto quisieran tragarse todo a su paso. Elías no respondió a las advertencias de los demás. Siguió avanzando, atraído por la figura. El viento comenzó a girar, formando pequeños remolinos de arena a su alrededor. Marta, Héctor y Leticia lo siguieron, aunque un temor indescriptible los paralizaba. La figura, que antes parecía a lo lejos, ahora estaba justo frente a ellos. No tenía forma definida, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, como si estuvieran mirando directamente a sus almas. Un murmullo se escuchó en sus oídos, como si el viento estuviera hablándoles en un idioma que no podían comprender. No miren sus ojos, dijo Marta con voz temblorosa, aunque sabía que era demasiado tarde. La sombra se lanzó sobre ellos, envolviéndolos en una oscuridad impenetrable. De repente, todo quedó en silencio. La figura desapareció, y Elías ya no estaba. La oscuridad del desierto los rodeaba. No estaba claro si había desaparecido o si algo más lo había tomado. Marta, Héctor y Leticia se miraron, aterrados, sin saber qué hacer. No había palabras para describir lo que acababan de vivir. No podían entender cómo Elías había sido arrastrado por esa presencia, pero la sensación de que algo los estaba observando persistió, más fuerte que nunca. Al amanecer, el desierto parecía haber cambiado. El sol comenzaba a levantarse lentamente, pero el aire estaba más pesado que nunca.
Los tres restantes caminaban en silencio, sin hablar de lo sucedido, pero todos sabían que Elías ya no estaba. No lo habían oído ni visto desaparecer, pero su ausencia era palpable. Marta miró a sus compañeros. Elías ha desaparecido. Algo nos está persiguiendo. No es solo el desierto. El viento parecía más rencoroso ese día, como si el desierto mismo estuviera guardando un secreto. La tierra parecía moverse debajo de sus pies, como si estuviera viva. Las dunas se levantaban en formas extrañas, como si las mismas sombras del desierto intentaran atrapar a los tres sobrevivientes. Estamos atrapados, murmuró Leticia, observando cómo las dunas comenzaban a cambiar su forma. Ya no estamos en el desierto que conocíamos. No mires atrás, dijo Marta, sabiendo que algo los estaba siguiendo. No era solo la falta de Elías lo que los inquietaba. Había algo más. El sol apenas iluminaba el horizonte, y las sombras se alargaban de una forma antinatural, como si el desierto hubiera dejado de ser un lugar físico y se hubiera convertido en algo más. Cualquier intento de orientarse resultaba inútil. El viento seguía girando, alterando la dirección y formando espejismos que confundían la vista. El miedo comenzó a infiltrarse en sus corazones, como una marea que crecía con cada paso. ¿Qué hacemos?, preguntó Héctor, su voz quebrada. No lo sé. Pero si no dejamos de avanzar, no saldremos de aquí con vida, respondió Marta, aunque la duda se apoderaba de ella también. Mientras caminaban, la sensación de ser observados nunca desapareció. Algo, o alguien, estaba cerca, y pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. El demonio del desierto estaba allí, esperando a reclamar más de sus almas. El sol ya había alcanzado su punto más alto en el cielo, pero el desierto parecía haber detenido el tiempo. La luz, aunque abrasadora, ya no ofrecía consuelo. El aire, denso y pesado, se mantenía firme, como si el desierto mismo estuviera conteniendo el aliento. Marta, Héctor y Leticia continuaban avanzando, pero el vacío del lugar comenzaba a tragarlos poco a poco. Cada paso era un recordatorio de que estaban atrapados en algo mucho más grande que ellos. La sensación de que estamos siendo observados, ¿lo sientes?, murmuró Leticia, su voz quebrada por el agotamiento y el miedo. Marta asintió, aunque no quería admitirlo. Desde que Elías desapareció, la sensación de que algo acechaba desde la distancia no había hecho más que intensificarse. No podía apartar los ojos del horizonte, donde las dunas parecían moverse de una forma extraña, casi hipnótica. Los contornos de la tierra se deformaban, creando sombras y formas que no correspondían a la realidad. El sol, que siempre había sido un símbolo de calor y vida en el desierto, ahora parecía más bien una maldición. El aire se había enfriado y la oscuridad comenzaba a extenderse, aunque aún era de día. Algo estaba alterando el orden natural de las cosas. ¿Por qué Elías? ¿Por qué él?, preguntó Héctor, sin esperarse una respuesta. La pérdida de Elías se había convertido en una sombra que lo seguía, un peso que no podían quitarse de encima. Era tan joven, ¿cómo puede simplemente desaparecer así? Es el desierto, dijo Marta, más para convencerse a sí misma que a Héctor. Algo en él lo ha reclamado. Pero la verdad era que Marta no entendía lo que había ocurrido. Nadie lo entendía. Elías se había desvanecido en la oscuridad, atraído por una presencia de la que nadie podía hablar con claridad. Había algo antinatural en la forma en que desapareció, como si el propio desierto hubiera tragado su alma. El viento comenzó a girar a su alrededor, y las voces que traía no eran más que ecos distorsionados de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Avanzaron durante horas, cada uno atrapado en sus propios pensamientos, pero todos compartían la misma sensación, no estaban solos. El desierto ya no era solo un vacío, sino un lugar consciente, un ser con voluntad propia. Cada duna, cada ráfaga de viento, parecía estar observándolos. Los espirales de arena que se levantaban de repente no eran fenómenos naturales, eran movimientos, señales de que algo los acechaba, y aunque ninguno de ellos podía ver claramente qué era, todos sabían que estaba allí, esperando. La sensación de ansiedad se convirtió en terror cuando Marta, quien caminaba al frente, vio una figura en la distancia. Primero pareció un espejismo, una ilusión creada por el calor y las sombras. Pero a medida que se acercaban, la figura comenzó a volverse más clara, tomando forma humana. No era Elías. No era un viajero perdido. Era algo mucho peor.
No lo mires directamente, gritó Marta, pero ya era tarde. Héctor, incapaz de resistir la curiosidad, había levantado la vista, y en el momento en que sus ojos encontraron los de la figura, algo indescriptible sucedió. El desierto pareció temblar a su alrededor, y las dunas comenzaron a moverse violentamente, como si un poder invisible estuviera desquiciando la tierra misma. La figura en la distancia era enorme. Su presencia era palpable, una sombra gigantesca que se extendía más allá de lo que los ojos podían percibir. Sus ojos brillaban con una luz oscura, como si fueran dos agujeros en el universo mismo, vacíos pero llenos de una ira indescriptible. No tenía rostro, ni cuerpo. Solo una masa oscura que parecía fundirse con las sombras del desierto. ¿Qué es eso?, susurró Leticia, aterrada, sin apartar la vista. Pero Marta la sujetó del brazo, obligándola a mirar hacia abajo, a evitar los ojos de la criatura. Porque mirar directamente a esa entidad no era solo peligroso, era fatal. Eso es lo que nos está persiguiendo, dijo Marta, con voz temblorosa, aunque intentaba mantener la calma. Es el demonio del desierto. No sabían si la figura que veían era una manifestación del desierto o algo mucho más antiguo, pero en ese momento, el miedo se apoderó completamente de ellos. La figura comenzó a moverse hacia ellos lentamente, como si la arena misma se partiera para darle paso. La sensación de frío se intensificó. El viento soplaba en círculos alrededor de ellos, levantando la arena en remolinos que cubrían todo a su paso. Las dunas parecían cobrar vida, elevándose y cayendo, creando un laberinto que no podían escapar. La oscuridad se extendió por el desierto, y el sol desapareció detrás de una capa de nubes que no pertenecían a este mundo. Debemos correr, dijo Marta, con voz firme pero desesperada. Pero, por más que intentaron correr, no avanzaban. Era como si el desierto estuviera deformando el espacio, atrapándolos en un lugar donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Estamos atrapados, dijo Leticia, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca vamos a salir de aquí, ¿verdad? Marta no respondió. Sabía la respuesta, pero no podía decirla en voz alta. Lo que los perseguía no era algo que pudieran combatir. Era un mal ancestral, una presencia que había estado en el desierto mucho antes de que llegaran. El viento comenzó a aumentar, y la figura se acercaba más y más, como un depredador que había encontrado a su presa. En ese momento, los tres se dieron cuenta de que no iban a salir de allí vivos. La marca del desierto los había reclamado, y ya no había esperanza. El demonio del desierto había despertado, y solo quedaba esperar su inevitable final.